Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. ¿Se imaginan un capítulo de la oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto, junto a Gabriel Urzúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesto a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en color en Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargos en boleterías del teatro con un 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Imperdible. Y les tengo otro panorama también porque el Festival de Tejido Moderno más grande de Latinoamérica llega a Santiago en una nueva edición. Te esperamos este 8 y 9 de agosto en Centro Parque Las Condes, en un espacio pensado para reunir a toda la comunidad amante del tejido y las manualidades. Más de 100 expositores, diseñadores, marcas, líderes, invitados internacionales serán parte de esta versión de invierno con lo mejor en tendencias, materiales y creatividad. Además, podrás participar en nuestros talleres e instancias de aprendizajes. Inscríbete en www.expoteje.cl. Expoteje Santiago, la feria más grande del tejido en Chile y Latinoamérica. 8 y 9 de agosto en Centro Parque, nivel -4. Compra tus entradas en Pass Line desde los 4.000 pesos más cargo por servicios. Estacionamientos con descuento para los asistentes. Oigan, y yo le había dicho al comienzo del programa que teníamos un programa, un turno PM recargado. Ahora les vamos a comentar un poco de las elecciones del Frente Amplio, porque enfrenta una elección interna decisiva para definir su conducción en un momento de redefinición política. Tras haber encabezado el gobierno anterior y hoy desempeñar un rol opositor, el partido busca entonces proyectar su futuro en medio del debate sobre su identidad, la relación con el legado del presidente Gabriel Boric y la estrategia para enfrentar un escenario político dominado por una derecha fortalecida. Conversamos hoy con Constanza Martínez, quien busca ser reelecta como presidenta de la colectividad. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Tengo que partir con la polémica que fue con lo del expresidente Sebastián Piñera. ¿Ya se dio por superada esa polémica? Sí, totalmente superada. ¿Cómo se sintió también cuando la exministra Toti Orellana, Antonia Orellana, salió a respaldar a Gael Jomans? En un momento ustedes eran cercanos, ¿no? Ella apoyaba su presidencia. ¿De esta reelección? Sí. No. Gael y Antonia están en la misma lista a la presidencia. ¿Y ahí usted nunca ha sentido como que hubo una traición de parte del apoyo de la exministra? No, para nada. Okay. No, lo que sí hemos dicho bien abiertamente es que acá se sacó de contexto una frase que fue rectificada en el mismo programa. No hay una diferencia dentro del Frente Amplio respecto a esto. Nosotros fuimos oposición tajante al gobierno del expresidente Piñera. A mí me tocó ser delegada. Tuve que muchas veces mencionar con mucha dureza cómo los derechos humanos fueron violados durante el estallido social. Pero también eso no desconoce que hoy día tenemos una ultraderecha también que ha tenido una posición respecto sobre todo a la dictadura muy distinta, pero eso ya quedó totalmente zanjado y superado en el último debate. ¿Cuál es la principal diferencia política que usted tiene con la candidatura opositora? Mira, la verdad es que yo creo que más que un momento de definiciones internas del Frente Amplio, creo que hoy día estamos en la necesidad de pasar a un segundo paso. Las definiciones sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál fue el análisis sobre el gobierno, nosotros ya lo hemos tenido en un congreso que definió la militancia. Entonces acá no se trata de que las dos listas estamos proponiendo una visión de partido que sea distinto. Estamos en un buen momento partidario en el que tenemos mucha altura de miras para poder abordar lo que viene, y yo creo que lo principal en este periodo es, como tenemos al fin 2 años sin elecciones, porque estuvimos con 13 elecciones entre el 2020 y la fecha,
necesitamos pasar al partido a un siguiente nivel. Es lograr, primero, consolidar un proyecto de desarrollo para el país que logre ir en respuesta de las necesidades que hoy día tiene la gente, porque hoy día somos minoría en la Cámara y por lo tanto, si solamente nos centramos en las 4 paredes del Congreso, vamos a sentir frustración permanente como lo que pasó ayer en esta reforma completamente regresiva y en lo que está pasando hoy día con la reforma al sistema de admisión escolar, donde muchos elementos que habían sido ganados con esfuerzo, con organización, no solamente con un partido, sino con una sociedad organizada, está siendo votado por el actual gobierno. Y en ese sentido yo creo que lo fundamental es poder tener un partido que sea una herramienta para construir mayoría que gane a la ultraderecha. Y en eso tenemos bien claro en esta lista que necesitamos construir fuerza social y fuerza política, que hoy día estamos en minoría, para poder ganar los gobiernos locales, ganar el gobierno, pero también ofrecerle al país una alternativa que la derecha hoy día está haciendo avanzar sin ningún tipo de vergüenza. ¿Y cómo se puede estar en un buen momento partidario que hablabas y tener una posición totalmente perdida? Es que yo creo que el problema puntual de hoy es el avance de las ultraderechas. ¿No hay autocrítica respecto a lo que hace? Por supuesto que sí. Y de hecho lo que planteo es que tú partes planteando la discusión sobre la identidad del Frente Amplio. Yo creo que en este momento el partido no tiene un problema de identidad, tiene un problema de construir mayorías con la sociedad. Y por lo tanto, si nos quedamos simplemente en una discusión interna del partido de énfasis particulares y no vemos la potencialidad que tiene el partido en su conjunto, sin duda que hay un problema. Entonces en eso nosotros hemos hecho autocríticas bien profundas y en eso yo creo que el momento actual de la oposición sin duda es un elemento para construir, pero hay una alternativa. Uno, decir que somos pesimistas y que por lo tanto no hay forma de salir de este problema porque estamos en una situación de, o sea, parto diciendo estamos perdiendo. Y eso nos puede tener 2 alternativas. Simplemente decir que estamos perdiendo e insistir mucho en lo angustiante que es, en lo difícil que es la situación país, o podemos intentar construir una alternativa que permita dar esperanza a la gente. Yo creo que hoy día, si nos quedamos simplemente en el enojo, sí podemos sentir todos mucha rabia por lo que se ha hecho, pero necesitamos construir una alternativa, si no, la derecha va a seguir ganando. Y hemos visto en el Estadio Internacional que eso llega incluso a que quieran quitarnos los derechos a las mujeres, quieran eventualmente retroceder en la gratuidad que estaba hablando anteriormente el diputado, o eventualmente cosas más graves con respecto a un montón de temas que son muy complejos para la sociedad. Entonces yo creo que está bien una autocrítica que te permita movilizarte. Si es una autocrítica simplemente para quedarse tal cual estamos, vamos a seguir perdiendo. Mirando en retrospectiva a los gobiernos anteriores, si tuvieran que elegir un gobierno, ¿con qué gobierno se quedan con respecto al avance de los derechos sociales? ¿Con el de Gabriel Boric o del segundo gobierno de la presidenta Bachelet? Yo me quedo con la unidad de la oposición. Y eso no está dado. Creo que a veces nos centramos mucho en las diferencias y eso sirve como una buena cuña polémica para reivindicar, por ejemplo, lo que fue nuestro gobierno, eventualmente plantear una diferencia entre el Partido Socialista, por ejemplo, y el Frente Amplio. Y yo creo que ambos liderazgos reconocieron primero la necesidad del diálogo social como algo importante. Ambos tuvieron instancias muy complejas de desarrollo de su proyecto. A nosotros nos tocó post-estallido, con un proceso constituyente, con cerca de 6 elecciones en muy poquito tiempo y con una situación también presupuestaria y familiar de las personas muy grave. Y eso yo creo que nos tiene que ayudar a sacar conclusiones respecto a ambos proyectos y yo al menos estoy muy orgullosa de ambos procesos. Para Ascanio, el gobierno más anticapitalista que ha existido en el último tiempo ha sido el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Ustedes se consideran anticapitalistas? O sea, lo planteó nuestro propio gobierno, o sea, nuestro propio Congreso, perdón. ¿Y creen que el gobierno de Gabriel Boric fue anticapitalista? Es que lo que creo yo es que acá dentro de esta discusión entre las izquierdas necesitamos
lograr entender cuáles son los problemas principales de este momento en el mundo. Tenemos un problema de las democracias liberales, tenemos un problema que genera que hoy día esté gobernando Estados Unidos Trump, Milei en Argentina, Kast en Chile. Tenemos un problema de diseño económico muy profundo en el que todas las expresiones de crisis que está viviendo hoy día el mundo, que tienen que ver con una crisis económica muy fuerte, una crisis migratoria muy fuerte, una crisis socioambiental muy importante, no son producidas porque fue una casualidad del momento. Es producida por un sistema capitalista que lo que establece es que lo principal es que la gente que vive de su trabajo sea la que soporte a el gran capital. Hoy día tenemos a súper ricos que no es simplemente gente que tenga mucha plata, sino personas que tienen más poder que los estados. Peter Thiel, Elon Musk, hoy día tienen más poder inclusive que nuestro propio país, y por lo tanto las preguntas que nos tenemos que hacer son muy complicadas. Tenemos que ser capaces de ser muy claros en nuestro horizonte, y por eso el partido Frente Amplio se determina como un partido socialista, un partido feminista y ecologista, y su propia militancia ha planteado que esta acumulación de dinero en manos de muy poquita gente ha afectado el cómo nos podemos plantear en la sociedad, y por lo tanto las preguntas son muchísimo más complejas, y tenemos que ser capaces de, al mismo tiempo de ser muy categóricos con respecto a nuestros principios, ser capaces de ir más allá y lograr que la gente común adscriba a nuestro pensamiento. Y eso es lo que hoy día tiene que quitarnos más el sueño de cómo logramos que sea un partido que organice no solamente una cuestión abstracta, sino también en que estemos presentes en sindicatos, que hoy día ya lo estamos haciendo, en frentes estudiantiles, pero también nos preguntemos en nuevos espacios de coordinación. Hoy día los jóvenes se organizan a través de otros elementos que para nuestra generación eran impensados, y creo que en eso tenemos que ser un partido moderno, abierto, pero también profundamente transformador. Para esta jornada esperan que se reúnan con el expresidente Gabriel Boric. ¿Qué busca este encuentro? Yo la verdad es que no hablo en nombre del presidente. Tenemos una reunión, como hemos tenido muchas durante este proceso, y es más bien una conversación franca entre compañeros para poder abordar quizás el momento político, pero es parte de lo que vamos a conversar con él, y voy a esperar ese momento porque nos convoca, y siempre que el presidente convoca uno va. Gabriel Boric destacó por distinguir entre el legado de Piñera y el comportamiento de sectores de la derecha actual frente a la democracia. ¿Creen que el expresidente representó una posición distinta a la que tienen las dos candidaturas hoy? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Porque si es que hoy día usted representa lo mismo que dijo en ese momento el expresidente Gabriel Boric respecto a Sebastián Piñera. Mira, la verdad es que hoy día en el país hay una sola derecha, lamentablemente. A pesar de que tratan de hacer una distinción entre las dos almas que habría en el gobierno y que supuestamente una parte es dialogante, la otra no, yo estoy en desacuerdo con esa premisa. Yo creo que este es un gobierno de ultraderecha que está dentro de sus cuadros personas que son parte del ex gobierno del presidente Piñera, y me parece que hoy día, cuando uno ve las votaciones, no es cierto que hay dos almas. Hay un par de liderazgos que están incómodos, que han planteado ciertas discrepancias, pero lo cierto es que hoy día los que tienen que tomar una postura de si van a estar a favor de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la no valoración al problema de la desigualdad, lo que pasó ayer es inmoral. Ayer se aprobó una mega reforma tributaria que hace que le paguemos la cuenta de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, las comunas más pobres de nuestro país. Y eso no fue escuchado ni los alcaldes, ni la Corte Suprema, ni el Consejo Fiscal Autónomo, ni los propios vecinos que hoy día plantean la desigualdad no como un asunto accesorio. Entonces lo que pasó ayer fue que el gobierno de José Antonio Kast, en el cual se encuentra Chile Vamos, decidió darle la espalda a Chile. Eso es lo que está pasando hoy día. Y por lo tanto creo que las distinciones sobre énfasis en este momento son totalmente innecesarias. Eso no se traduce en votos. Yo creo que esta derecha está siendo totalmente arrastrada por la ultraderecha, y en eso yo creo que la responsabilidad le cabe a ellos más que a nosotros. Entonces, solamente para que me quede claro, ¿es lo mismo Paulina Núñez que la senadora Kaiser en este contexto? No, sin duda que no. Lo que estoy planteando es que hoy día la derecha está actuando unidamente.
y que quienes tienen una voz minoritaria dentro de ese proceso tienen que tomar una postura de cuándo van a seguir aceptando este tipo de políticas y cuándo van a definir que tienen una discrepancia. Porque en el caso de el proyecto de ley Escucha tu corazón, efectivamente hay sobre todo mujeres de derecha que han planteado con preocupación cómo esto es un retroceso. Por ejemplo, la ex candidata Matei. La pregunta es, cuando esto se discuta, ¿se va a plantear una diferencia? ¿Se va a votar distinto? ¿O vamos a ver lo que hemos visto en materia económica donde hay solamente una voz? Si resulta reelecta, ¿qué Frente Amplio pretende construir durante los próximos años? Primero es seguir el mandato que nos dio el partido. Yo creo que acá es muy importante valorar el proceso de construcción política que ha tenido el Frente Amplio, pero también pasar a una urgencia por querer resolver los problemas que hoy día estamos viviendo. Si nos quedamos simplemente en el pesimismo del momento político, va a ser muy difícil poder otorgar una alternativa. Lo que tenemos que construir es una alternativa política para que las personas y la mayoría de los chilenos crean en un proyecto de emancipación, en un proyecto de justicia social, un proyecto que crea y ponga en el centro que la desigualdad en Chile es uno de los dolores más profundos de nuestro país y que eso afecta en la capacidad que tenemos de reaccionar a las emergencias cuando faltan motobombas o cuando eventualmente necesitamos poder llegar con seguridad ciudadana ante un portonazo. La diferencia que tiene Vitacura versus Lo Espejo es brutal y por lo tanto en eso el partido necesita, nosotros hemos propuesto 4 cosas. Lo primero es establecer un proceso de escucha activo que no sea solamente una maniobra, lo hacemos desde la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, para viajar por Chile y proponer también una escucha activa que nos permita construir un proyecto de desarrollo para Chile que sea convocante, que incluya a distintos actores sociales, no solamente expertos, sino también a dirigencia social, dirigencias políticas, y al mismo tiempo fortalecer la orgánica. Nosotros hoy día necesitamos pasar a que sea un partido más fácil de poder militar, que sea más cercano para sus militantes, y en eso también tenemos una serie de propuestas para poder consolidar un Frente Amplio que se actualice a los nuevos tiempos y pueda efectivamente tener un quehacer bien concreto en la sociedad. Varios de nuestros militantes, por ejemplo, los concejales, han tenido un rol muy importante que tenemos que potenciar. Nuestros dirigentes sociales en el mundo estudiantil, en el mundo del trabajo, requieren un partido que esté no solamente haciendo cosas disgregadas, sino que seamos capaces de darle una orientación, y eso es lo que queremos invitar en este segundo tiempo. Ya para ir finalizando entonces, ¿dónde están entonces las diferencias que la militancia debería considerar al momento de votar? Yo creo que primero acá hay un equipo de trabajo muy sólido. A mí me acompaña dentro de la lista, por ejemplo, el exministro Bocardo del Trabajo, que tiene un montón de experiencia en diálogo social en el proceso de Talcahuano, en las 40 horas, en la capacidad que se tuvo de poder ampliar los marcos de conversación. Está Andrés Kuble, nuestro secretario general actual, que junto con Diego Soto, que también está en la lista, son quienes le pusieron un montón de trabajo a poner en pie el partido, y eso lo saben todos los militantes. Una disposición impresionante a contestar el teléfono, a escuchar a las regiones, a poder estar trabajando permanentemente en tener un partido que en 2 años tuvo que fusionarse, tener la bancada más grande hoy día de la oposición, en poder tener también un partido que generó un congreso partidario y que nuestra dirección también encabezó, y en eso para mí el proyecto colectivo con Camila Rojas, con Andrés Giordano, con tantos otros compañeros que me acompañan. ¿Tomás Bodanovich la apoya? También me apoya Emilia Schneider, me apoya Gonzalo Winter. El proceso municipal también es muy importante. En nuestra lista tenemos a Carla Atman, en nuestra lista a Miguel Concha, a Felipe Muñoz también nos ha dado su apoyo, y por lo tanto yo creo que en eso es importante un partido que articule sus distintas voces y que use su potencialidad en eso. Y creo que lo segundo, muy importante, es en el análisis de este momento partidario, estamos en un momento social y político muy difícil, muy complicado. A mí me mantuve una angustia permanente entre diciembre y febrero del futuro del gobierno que se venía, y han cumplido las expectativas de un gobierno de retroceso, un gobierno de ultraderecha, pero frente a eso no nos podemos quedar inmovilizados por el pesimismo, y esta lista lo que propone es organizar esa esperanza, es ser capaces de entender que esta es una pelea fundamental y que le necesitamos no solamente a los convencidos de nuestro partido, sino que tenemos que ir a hablarle a la sociedad, tenemos que ser permeables a la
las necesidades de el Chile de hoy al Chile real, y para eso yo creo que esta lista también representa un momento en que ve al partido con una potencialidad de crecimiento, pero que para eso requiere mucho trabajo, no simplemente una actitud más distinta o un maniobrismo también en ciertas ocasiones, sino ser capaces de organizar esas tareas que son urgentes y que si no van a tener retrocesos concretos para la gente en sus casas. Perfecto. Muchas gracias, Constanza Martínez, actual presidenta del Frente Amplio, que está peleando entonces por la reelección en estas elecciones que se van a desarrollar el 15 y 16 de agosto. Muchas gracias. Gracias a ti por la conversación.